mundo y con todo el cariño del mundo y con todo el amor del mundo para una persona como Marcos Ana. De vez en cuando hablamos o oímos hablar de gente que es un ejemplo de generosidad, de gente que es un ejemplo de entrega, de gente que es un ejemplo de cariño. Marcos Ana era simplemente un ejemplo. No hace falta mucho más. De tantas cosas que no hay que especificarlas. Hizo versos del dolor, de la injusticia, de la rabia, de la soledad, de la alegría también, de la libertad. Hizo versos de la vida. Hoy, sobre todo, vamos a comentar un poema que algunos y algunas ya tienen en la mano, que es el de Río a Río, en el que él se imagina que el Sena le manda un recado al Arlanzón o habla con él. A mí me recuerda a ese otro poema de Mario Benedetti, en el que él pregunta: seguro que los diarios no se preguntarán, ¿los árboles serán acaso solidarios? Y mezcla el olivo de Jaén con el quebracho de Entre Ríos o el sauce de Tacuarembó con el castaño de los Campos Elíseos. Y esa idea de que los ríos entre sí sean también solidarios es hermosa, y lo mismo que el Sena se junta con el Arlanzón, podría llegar hasta el Mapocho de Santiago de Chile y allí posiblemente poder saludar a Pablo Neruda, o al río Acelguate de San Salvador, donde nació Roque Dalton, el que nos dijo que la poesía es como el pan de todos. Incluso al Urumea de Hernani, allá donde nació Gabriel Celaya, para decirnos que la poesía es necesaria como el aire que exigimos 13 veces por minuto. Así que no les molesto mucho más. Para reivindicar la parte poética del acto, les dejo con Eva de Ara, que les va a explicar un poquito más la motivación de que nos hayamos encontrado hoy aquí. Aunque creo que recordar a Marcos Ana es una motivación suficiente, todavía tenemos un poquito más. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, en primer lugar, gracias por acompañarnos a este acto tan entrañable que hemos venido impulsando desde Imagina Burgos. A mí me gustaría explicar muy brevemente la razón de ser de este acto. Y bueno, el principal motivo es la gran admiración que sentimos por el poeta y por cómo ha contribuido de forma ejemplar y relevante, sobre todo el entendimiento. Siempre ha favorecido y ha apostado por la convivencia en paz. Nos fascina su lucha contra la injusticia, la pobreza y la ignorancia, su defensa de la libertad, su comprensión e integridad y su generosidad y su lucidez. Pero además, en enero del año 2017, el Grupo Municipal Imagina Burgos llevó una proposición al Pleno del Ayuntamiento en la que se aprobó que este paseo, en el que ahora mismo estamos, se iba a denominar Paseo de Marcos Ana y que además iba a tener una placa con el poema de Río a Río. Esa proposición fue aprobada por todos los grupos municipales, excepto por la abstención del Partido Popular. Desde hace tiempo, todos los grupos de la oposición venimos reivindicando por los continuos incumplimientos de estos acuerdos de pleno. Pero en esta ocasión, tratándose de Marcos Ana, considerábamos que era de necesario cumplimiento y que teníamos que hacer la realidad, aunque solo fuera por unos instantes y de forma simbólica, como en este acto de hoy. Por eso, este acto tiene esa doble finalidad. En primer lugar, homenajear al poeta Marcos Ana y, en segundo lugar, reivindicar el cumplimiento de esos acuerdos de pleno y, sobre todo, de este en concreto, porque no dejaremos de insistir hasta que este paseo tenga el nombre de Marcos Ana para siempre. Y ahora os vamos a mostrar la placa que esperamos que en algún momento pues nombre este paseo como Paseo de Marcos Ana y sea definitiva. De río a río. Arlanzón, díselo al Sena, dile que en la noche escuchas mi soledad, mis cadenas. Háblale de mis hermanos, vivos en tumbas de piedra. Dile que escriban los puentes de su libertad mi pena, que su corazón me lleve, que su corriente me extienda, que en cada hoja del agua el pueblo francés me lea. Arlanzón, díselo al Sena,
El Arlanzón es un pequeño río que discurre cerca de la prisión de Burgos, y este pequeño poema lo envié a París, donde se celebraba una conferencia de mi solidaridad con España. Marcos Ana. Bueno, tenemos, además de la participación de Eva y de Antea y de algunas personas que leerán unos pocos poemas de Marcos Ana, tenemos la suerte de contar con dos personas que nos van a alegrar todavía más la tarde y nos van, si me permiten, a iluminar un poquito para quienes igual no conozcan mucho de la historia del poeta. Carlos de la Sierra, escritor, nos trazará un pequeño retrato o un pequeño bosquejo de la relación de Marcos Ana con la ciudad de Burgos, y tenemos la suerte también de que nos acompaña el presidente de la Fundación Marcos Ana, Billy Meyer, que también, además de tener la generosidad de venir hasta aquí, nos dedicará unas palabras. Así que, Carlos, te perdí, todo tuyo. Buenas tardes a todas y a todos. Estábamos decidiendo hasta el último momento si leía un texto largo o un texto corto. De Marcos Ana se puede hablar tanto que estaríamos aquí hasta mañana. He decidido leer el texto largo y me perdonáis. Serán unos 7-10 minutos, pero creo que vale la pena. Lo he llamado Nuestros hermosos vencidos. Esto es un título extraído de una obra de Leonard Cohen, un libro, quizá el primer libro que escribió Leonard Cohen. Antes de ser cantante y escribir más poesía, escribía también libros. En realidad, todo lo que ahora voy a decir lo conocéis sobradamente. No en vano, la vida y obra moral y solidaria de Marcos Ana ha trascendido la frontera de los hombres. Y quiero decir todas las fronteras y a todos los hombres. Recordad que estamos hablando de la voz de un poeta, que fue poeta porque antes fue hombre, y que habla de su vida con la emoción de un bardo y con la pasión de un místico, que narra su existencia con la modestia de un sabio y con la grandeza de un rebelde. Dice, refiriéndose a su padre, la pobreza tiene un olor noble y honrada, que se percibe desde la pobreza. Y a su madre, Ana, a la que adoraba, la pinta con los rasgos más nobles y queridos. Hay unos versos en su poesía que parecen escritos a propósito de la memoria de su madre. Decía, hoy hay madres que rezan todavía, miles de corazones prosternados por sus hijos en las sombras, y otras madres que luchan, golpean las puertas de la tierra, exigen a los hombres la muerte de los muros. Lo dice un hombre que estuvo en prisión 23 años, que cubría su miseria carcelaria con los harapos de luz. También esa idea está sacada también de Leonard Cohen, con sus palabras prodigiosas para iluminar de esperanza las miserias de otros compañeros que junto a él padecieron la injusticia, desesperanza, vida y muerte. Visto desde la portentosa objetividad con la que el propio Marcos Ana valora su cautiverio, es preciso destacar que nuestro poeta vivió 23 años de libertad. Nadie más libre. Los fascistas estaban encarcelados. Él era el libre en la cárcel. Los guardianes y los verdugos eran los verdaderos prisioneros de su miedo, de su intolerancia, de su ignorancia, de su rabia, de su odio, de su error. Nunca leeréis de la pluma de este hombre, de Marcos Ana, ni una palabra de rencor, de venganza, de revancha. Él sabe perfectamente lo que dice, escribe. La cultura es una eterna alborotadora, siempre renaciente e invencible. Ahí radica su fuerza, en su superioridad moral, ética, cultural, ideológica. Posee, además, la capacidad delicada e invisible de la resistencia, un don que otorga fuerza a los valientes y destreza para sobrevivir a los cautos. Marcos Ana, este es el hombre, el relato de un hombre sencillo que confiesa que ha vivido con la sinceridad de un inocente, con la alegría de un niño, con la dureza de un ser que
temeroso, se enfrenta a su destino en las horas angustiosas de la antesala de la capilla de los condenados a muerte. Os recuerdo, para que no lo sepa, que tuvo dos condenas a muerte. Pero dejadme que hable de Marcosana y de Burgos, de la Ranzón y de Marcosana, de la vida de un poeta atrapado en el terrible penal de Burgos, en el corazón de la España fascista, en la fortaleza de la capital de la cruzada, Burgos. Alguna vez habrá que reivindicar los nombres de estas ciudades mártires, de sus gentes atrapadas en ellas, que realizaron actos de heroísmo comparables a las acciones más temerarias de las trincheras de vanguardia. En las ciudades cabecera de los fascistas, Burgos, Salamanca, Zaragoza, Sevilla y otras muchas localidades, habitaban personas extrañadas dentro de sí mismos, los famosos topos, y gentes en todo contrarias a la represión salvaje ejercida por los gobernantes. Hay casos gloriosos de muchachas que se hacen pasar por novias, hermanas y hasta por esposas de los presos, a la sazón perfectos desconocidos, y los visitan a diario, llevándoles alegría y un parco alimento, mientras arriesgan sus vidas ofreciéndose de enlace, de correo, de anexo único, con la exigua vida que alienta el otro lado de los muros. Escribe Marcosana: fue en una celda de castigo donde inicié una creación adolescente y temblorosa. Los amigos me pasaron lecturas, introduciendo en mi petate unas hojas sueltas con poemas de Alberti, Neruda, Machado, y los leía y releía 1000 veces. Y en aquel clima comencé a escribir, a construir, memorizando, sin apenas conocer la carpintería del poema, dejándome llevar por una cadencia musical que subía de sí mismo. Después de 23 años y 5 prisiones y 2 condenas a muerte, llegó la libertad. Lo más difícil fue la libertad, confiesa Marcosana. Bueno, la libertad y su relación con las mujeres, como reconoce en numerosas ocasiones. Desde el relato de esas incertidumbres conocemos otro de los perfiles del poeta, algo tímido y romántico, pero que nunca trata de ocultar ese punto entre pícaro y canalla que tanto éxito le confiere en el mundo femenino. Y para Marcosana, la libertad llega a la vorágine, el reconocimiento, ¿no? El homenaje de bienvenida en la UNESCO, la carta de Pablo Neruda en Inglaterra, en URSS, en Bélgica, luego América, el Caribe, Cuba, el Che, Fidel. Me contaba Marcos que en Chile, en un estadio, había 30.000 personas para escuchar un poema suyo, para escucharle al recitar un poema. Aquí en España no hemos juntado 30.000 personas nunca, ni aunque sea un acto gratis. Y ya no digo, por no hablar de otras cosas, que concitan tantas personas. Regresa y llega a Italia. Y en Italia se produce el encuentro con Rafael Alberti y María Teresa León, a quien tantos quiere. Pero España es su objetivo final. La muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, no supone de facto el fin de la dictadura. Para vergüenza de todos los demócratas, el dictador muere en una clínica, amparado bajo el manto de la Virgen del Pilar, y sin que la oposición logre sentarle ante un tribunal de justicia. El tirano muere como ha vivido, matando, como un asesino. Su final, bendecido por la Santa Madre Iglesia, horroriza a los demócratas del mundo civilizado. Miles de españoles mueren luchando contra la dictadura, y algunos nombres han pasado a la historia de la resistencia: Julián Grimau, Rafael Guijarro, Enrique Ruano, Salvador Puigantí, Yolanda González, tan querida que la conocíamos. Todos ellos son jóvenes demócratas que luchan contra la tiranía, y todos ellos son ajusticiados a garrote vil, arrojados desde ventanas, defenestrados de los centros de detención, asesinados por miembros de la extrema derecha o fusilados tras juicios sumarísimos. Dice Marcosana: los primeros días de enero de 1977 me instalé definitiva en Madrid, aunque seguía a caballo entre España y París. El otro acontecimiento fundamental fue que llegó la famosa Semana Santa, aquel sábado santo rojo,
y el 28 de abril, el 9 de abril del 77, se aprueba por fin el Partido Comunista de España, que Adolfo Suárez no podía llegar a las elecciones sin que no hubiera un Partido Comunista presente en las elecciones. Y luego, poco después, en abril de ese mismo año, se publica la primera ley de libertad sindical, que da pie pues, a una liberación, como todos sabéis, de los grandes sindicatos. Acabo. Los recuerdos se agolpan en la cabeza del poeta. Tantos muertos, tantas luchas. Dice, no es el tiempo que permanecí en ese estado, como un sonámbulo, rodeada de mis viejos camaradas. Recuerdos, me contaba su padre, Marcos, su madre, Ana, sus hermanas, sus hermanos, la aldea de Ventosa del Río al Mar, en Salamanca, para que no lo sepan, la niñez, su compañera Vida y su hijo Marquitos, y su poema, el famoso poema, ¿no?, que tantas veces hemos leído, que da nombre, aparte de su obra, famoso Decidme cómo es un árbol, ¿no? Decidme cómo es un árbol, decidme el canto del río cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Me lo recitaba veces y veces y veías el patio de la cárcel contando que él no veía la calle, solo veía el árbol. Decidme vosotros, amigos y amigas, cómo es su nombre, y os hablaré de Marcos Sana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas, compañeros, compañeras, amigos. En primer lugar, quería agradecer a Imagina Burgos esta invitación para que en este acto tan entrañable y extraordinario de homenaje a nuestro querido Marcos Sana esté presente la asociación que lleva su nombre. Creo que las palabras que han precedido a este acto, yo creo que han hablado con claridad de lo que supuso este personaje único, tal vez extraordinario, el poeta que más cárcel tuvo que padecer en el Estado español. Y estos poemas él mismo decía en el prólogo de su poemario que fueron escritos, decía Marcos Sana, en una prisión, cuando la noche era más profunda, a la amarillenta luz de un extraño candil, construido con un viejo tintero, un poco de alcohol que conseguía en la enfermería y una mecha trenzada con la cinta de unas alpargatas. Esa luz podía apagarla de un solo soplo a la menor alarma. Así escribía, mis manos doradas por la luna, el oído atento, arropado por una manta, proyectando sobre la pared una extraña sombra, mientras por el tragaluz de mi celda la noche me acechaba como un animal oscuro. Eran y son poemas sencillos, decía Marcos, mensajeros de la dignidad, que no pretendían alcanzar el cielo de los elegidos, sino llevar calor humano y esperanza de libertad a los que sufrían cautiverio y llamar a las puertas del mundo para despertar a los que dormitaban ajenos a nuestro drama personal y a la tragedia colectiva de España. Y efectivamente, esto es lo que destilaba la poesía de Marcos Sana, buscar la dignidad. Decía y tenía un lema que nos repetía siempre Marcos Sana: vivir para los demás es la mejor manera de vivir para uno mismo. Y también nos enseñó algo muy importante que repetía siempre que él recibía un homenaje: la medalla del trabajo, la medalla de Bellas Artes, todos los homenajes que se recibió en la universidad. Él siempre comenzaba con las siguientes palabras: este no es un homenaje personal, este no es un homenaje para Marcos Sana, sino para los centenares de miles de personas anónimas que sufrieron tortura, que fueron asesinados, que fueron torturados, exiliados, depurados, que muchos de ellos, pasando las fronteras, terminaron en campos de exterminio nazis. Y él siempre decía, y lo diría hoy aquí, si estuviera presente entre nosotros, que este sentido de homenaje él lo quiere dedicar también a esas centenares de miles de personas
que dieron su vida, que dieron lo mejor de su vida, muchos la propia vida, por defender la libertad, por defender la democracia en España. Que recibe aquí muy justamente nuestro querido compañero Marco Sana, se debe de convertir también en ese homenaje a esas personas anónimas, centenares de miles, que al día de hoy el Estado español no ha asumido la responsabilidad de la justicia, la verdad y la reparación. Este martes pasado en el Congreso de los Diputados, el relator de Naciones Unidas de Derechos Humanos lo dejaba claramente y explícitamente. Es responsabilidad del Estado de una vez por todas asumir la verdad, la justicia y la reparación con todas las víctimas del franquismo. Y esa realidad, que es consecuencia del derecho internacional, es una asignatura que tenemos todavía pendiente. Decía el relator y nos informaba que la respuesta del gobierno del Partido Popular a esa exigencia fue decir, lo digo literalmente, el gobierno del Partido Popular respondió a las Naciones Unidas que la voluntad de reconciliación solo sería posible a través del olvido, la amnesia y el perdón. Una indignidad. La amnesia es lo que reclamaban los nazis y los fascistas después de la Segunda Guerra Mundial, que nos olvidáramos del horror, del Holocausto. No. Un Estado que quiera ser democrático, que quiera defender la libertad, tiene que tener cimientos profundos, fuertes, y qué mejor cimentación que esos centenares de miles de personas, hombres y mujeres, que dieron todo por conseguir la libertad que hoy disfrutamos. No se trata de ser amnésicos, al contrario, se trata de recuperar las personas como Marco Sana, los héroes y heroínas que lo dieron todo para conseguir que hoy disfrutáramos de esta libertad. Y esta libertad no es ningún regalo que ha caído del cielo. Es una conquista de centenares de miles de personas que perdieron el trabajo, que fueron detenidos, que fueron torturados, que tuvieron que salir del país exiliados, y por lo tanto esa conquista es un valor fundamental. Y tenemos que acabar con la anomalía que representa España en Europa. Somos una anomalía. Esto que ocurre en España es inaudito si se lo cuentas a un alemán, a un francés o a un italiano. Inaudito. De hecho, si este homenaje se organizara en París, en la ribera del Sena, a un resistente de Francia, estaría en el acto la máxima representación del Estado y se rendirían honores de Estado a ese resistente francés. Y esto es lo que tenemos que conseguir en España, que cuando se organicen actos de este tipo, hoy a Marco Sana, mañana serán a otros compañeros y compañeras que dieron su vida, que entregaron toda su vida por la libertad, tendrá que estar el Estado presente para rendir honores a lo que son los héroes y heroínas del Estado español. Y bien, se abre una oportunidad. Este gobierno ha decidido cosas que van en la buena dirección. La exhumación del dictador criminal, algo insólito. Imaginaros que en Berlín Hitler tuviera un mausoleo, o que en Roma el Duce tuviera un mausoleo, o que Pétain en Francia tuviera un mausoleo. Insólito. El único Estado que mantiene todavía al día de hoy, un mausoleo para el dictador criminal y fascista, el general Franco. Por lo tanto, se abre una oportunidad. La exhumación se empieza a plantear con claridad que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de la justicia, la verdad y la reparación para con las víctimas. Se empieza a ver con claridad que corresponde al Estado la responsabilidad de investigar las exhumaciones de todos los desaparecidos, más de 100.000 que todavía están desaparecidos en las cunetas, cuyo único crimen fue defender la legalidad republicana y luchar contra el fascismo. Y por lo tanto esa oportunidad, yo creo que es una oportunidad que la tenemos que saber aprovechar. El grupo de Izquierda Unida, de Unidos Podemos, presentó recientemente una ley integral de la memoria y efectivamente lo que debemos de hacer, lo que no haremos y no pararemos hasta conseguirlo, es que la verdad, la justicia y la reparación sea finalmente conseguida y que el Estado español rinda homenaje como tal a todos los héroes
y heroínas, centenares de miles de personas, las familias que tuvieron que soportar todo lo que fue la represión, las mujeres, sin las mujeres no hubiese sido posible la resistencia, y todo ese reconocimiento tiene que ser un reconocimiento público del Estado. Yo termino diciendo que si estuviera Marcos hoy aquí con nosotros, estaría feliz de veros a todos y a todas, feliz de ver a la juventud sobre todo, porque al final él siempre decía que si ha dejado algún surco la lucha por la libertad, ese surco lo tienen que continuar los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes que tienen que defender lo que otros dieron a través de la cárcel, del exilio. Termino como empecé, agradeciendo esta iniciativa a los compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Burgos, y deseo de verdad que las personas de Burgos defiendan los espacios públicos para los héroes y heroínas de la resistencia contra el fascismo en España. Muchas gracias. Ir a la altura, así que lo mejor es hacer trampas, es decir, en vez de utilizar las palabras propias, utilizar las de un poeta y así poder salir hacia adelante. Vamos a leer 4 poemas, a ver 5 poemas concretamente, el último es una pequeña sorpresa, y tengo la suerte de que me han dejado abrir el acto con un poema que se titula Mano en paz y que dice así: la hoguera del pueblo tiene aún esparcidas sus aguas. Ay, como el fuego se junte, ¿quién apagará sus llamas? ¿Quién sujetará los bosques del pueblo ardiendo en sus armas? Tomad la mano que el pueblo os ofrece en paz, tomadla. No esperéis que se maduren en el dolor las espadas. Los diques también se rompen bajo el martillo del agua. El viento descuaja el árbol por ondas que estén sus plantas. Y hay volcanes que deshacen el pecho de las montañas. Escuchad la voz de un pueblo que busca la luz del alba, con la paz en sus banderas y el amor en sus gargantas. No dejéis que se maduren en el dolor las espadas. Tomad la mano que el pueblo os ofrece en paz. Tomadla. Otro poema que se titula Hablaré por vosotros. Hablaré por vosotros. Excavaré con mis palabras hasta encontraros. Excavaré con mi palabra hasta encontraros. Si las sangrientas raíces sumergidas de vuestros corazones enterrados. Hablaré por vosotros. Reconstruiré la voz de vuestros labios, su semilla final, la de aquel grito constelado de estrellas y balazos. Hablaré por vosotros y extenderé el secreto que os dejaron en la oquedad terrible de los ojos, la voz entremecida de los astros. Hablaré por vosotros. Jamás olvidaré aquellas madrugadas, los últimos abrazos, las gargantas de vuestra dignidad amordazada. Malditos sean los que atizan el fuego entre las piedras del odio para hervir su puchero. Malditos sean los que quieren enturbiarnos la sangre con el viejo terrón de la trinchera. Malditos sean los que cosen banderas con cenizas de muertos para sembrar el aire de rencores. Malditos sean los que quieren dejarnos para siempre en los bordes opuestos de una herida. Malditos, sí, malditos en tu nombre, España sean, porque viven de tu pena y de la mía, y hacen de nuestro dolor su trono. Mi casa y mi corazón, sueño de libertad. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entre en la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados,
Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Y ahora, para finalizar, voy a dar paso al último poema de la tarde, cuya exposición se hará por alguien muy especial. Decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recítame un horizonte sin cerradura, sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis rosas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario. Y ahora sí que no hay mucho más que añadir, que esté al nivel. Sencillamente, gracias, mil gracias por estar hoy aquí. Uno que ya tiene un pequeño recorrido en esto de actos poéticos, se enorgullece de que haya tanta y tanta gente en un acto como este. Posiblemente la ribera del Arlanzón nunca había estado tan cargada de dignidad como hoy. Gracias por venir y por hacerlo posible, a todos ustedes, a todas ustedes, a Marcos Ana, y hasta siempre. Desde las minas hasta las nubes, somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada, los empujones a la alambrada. Somos los que fueron